Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Hola a todos. Soy Gilberto Quiseno de Managua, Nicaragua. Hoy hablaremos de un tema que muy pocos hablan. Y es, no te metas con el diablo. Así es. No debemos estar haciendo apología acerca del diablo y de ese personaje tan siniestro, ni estar viéndolo en todas partes. He conocido a personas, inclusive misioneros, pastores, líderes, que supuestamente mantienen viendo al diablo en todas partes, a espíritus en todos los lugares. Y dicen, mira, está en esa esquina. Ahora se metió en esa guitarra. Luego saltó a ese cuadro, se escondió detrás de esa silla. No sé si será cierto o no, pero supongamos que sí. La pregunta mía es, ¿qué nos interesa eso? Si la Biblia dice que Él es el espíritu y la potestad del aire, siempre estará moviéndose por el aire. ¿Y eso dónde lo encontramos? En la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, versículos del 1 al 2, cuando dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, al reino invisible sobre la tierra, donde Satanás y sus demonios operan y se mueven y existen. Desde luego, este espacio es la ubicación del primer y segundo cielo que dice la Biblia. Todo lo que involucra la atmósfera terrestre y las regiones celestiales, como lo expresa Efesios en el capítulo 6, versículo 12. Recuerdo un gran hombre de Dios que nos enseñó siempre y nos decía, en vez de estar ustedes mirando al diablo y a demonios, deberían estar mirando a Dios y a sus ángeles. Y en eso tenía razón. ¿Qué nos vamos a poner a perder el tiempo prestándole más atención a un perdedor como lo es Satanás que a Dios mismo? No tenemos que estar persiguiendo espíritus como si fuéramos cazafantasmas. De hecho, en mi larga trayectoria como líder espiritual, me he dado cuenta de que los que mantienen hablando mucho del diablo y persiguiendo demonios y hablando permanentemente de este personaje, mantienen metidos en problemas personales, familiares, no progresan financieramente, mantienen enfermos con mucha facilidad. Vemos que ni Jesús ni sus discípulos mantenían buscando personas poseídas u oprimidas por el diablo para ir a liberarlos. Es cierto que oraban por ellas y reprendían los espíritus y los expulsaban cuando se les presentaba algún caso en medio de su ministerio. Pero no andaban buscando personas poseídas o oprimidas. ¿Dónde hay un endemoniado para ir a liberarlo? No. Ciertamente hay muchas cosas en las Escrituras sobre Satanás y sus demonios, pero poco se dice sobre liberarnos de ellos. Y nada se dice sobre la liberación como ministerio. Los oficios de la iglesia se encuentran claramente enmarcados en Efesios 4:11. Hay iglesias, hay grupos cristianos que tienen un ministerio de liberación. Eso no está en la Biblia. En Efesios 4:11, cuando dice que primero fueron los apóstoles, los ministerios son apóstoles y profetas, que es el fundamento de la iglesia, siendo Jesús lógicamente la piedra angular. Y luego están los evangelistas, después los pastores y luego los maestros. La habilidad de expulsar demonios no se menciona como un don espiritual, ni como un deber ministerial. Los evangelios y el libro de los Hechos relatan que tanto Jesús y sus apóstoles expulsaron demonios, pero no mencionan el método para expulsarlos, ni se exhorta a los creyentes a hacerlo. Se nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, que lo resistamos y que no le demos lugar en nuestra vida. Sí, la palabra de Dios dice que los demonios salen en el nombre de Jesús, pero es cierto que algunos tienen el don de discernimiento de espíritus, pero este don no es para estar viendo demonios.
sino que es la capacidad para distinguir entre la verdad de la palabra de Dios y las engañosas doctrinas propagadas por estos demonios. Vemos que los que tienen el don de discernimiento de espíritus deben usar la palabra de Dios para probar los espíritus y saber cuáles están alineados con Dios y cuáles están en oposición a Dios. Pero no es para estar viendo demonios en todas partes. También es bien sabido que Dios nos da autoridad para expulsar los demonios, como lo expresa Marcos 16:17, cuando dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Pero no se nos dice de andar buscando para expulsarlos. Recordemos que ningún espíritu puede ser destruido o aniquilado. Más bien, puede ser hasta peligroso o contraproducente expulsar un demonio de una persona si dicha persona no se va a comprometer con Cristo. ¿Y eso dónde lo encontramos? Pues en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, versículos del 43 al 45, donde Jesús menciona un caso muy particular cuando dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación mala. Vemos que lo que Jesús trata de decir aquí es muy sencillo. Usted puede liberar a una persona de un demonio, decirle en el nombre de Jesús: demonio, vete de esta persona. Listo, el demonio sale. Pero si la persona sigue su vida común y corriente, no se compromete con Cristo, no hace cambios radicales en sus actitudes y sus comportamientos, ¿qué cree que va a pasar? Entonces, muchas veces las personas que son liberadas vuelven y recaen, porque no llenan ese vacío con Cristo y con el Espíritu Santo. También es cierto que podemos usar el nombre de Jesús para expulsar demonios, pero debemos tener cuidado al hacerlo y estar seguros de ser verdaderos cristianos, de haber recibido a Cristo en nuestros corazones, porque mucha gente se aventura a liberar demonios, pero les va mal. Y hay un caso muy particular en el libro de Hechos, en el capítulo 19, versículos del 13 al 16, sobre los hijos de Esceva, que dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto de estar expulsando demonios, estar echando fuera demonios, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Y de hecho hay un caso muy particular, donde los discípulos de Jesús trataron de expulsar el demonio de un joven, casi un niño, un adolescente, y no pudieron. Cuando Jesús llegó y encontró a todo el mundo alrededor de este jovencito, el padre se le acerca a Jesús y le dice: yo no sé por qué los discípulos suyos no fueron capaces de expulsar este espíritu. ¿Y qué les dijo Jesús? Lo que pasa es que este género de demonios no sale sino con oración y ayuno. Si usted es una persona de oración y de ayuno, bueno, piénselo 2 veces. De hecho, cuando me delegaron esta temática de hablar acerca de los demonios y de cómo se presentan y de lo que hacen en esta famosa serie que estamos llevando a cabo en estos momentos, disfrazado como ángel de luz, le dije a mi esposa: prepárate para una semana de jaleo. Debemos incrementar más nuestra oración, porque cuando uno empieza a hablar de este personaje siniestro, de este chamuco,
empiezan a suceder cosas extrañas. Y efectivamente, en una semana me sucedieron 4 cosas desagradables que jamás me habían sucedido en mi vida. Justo en esta semana que empezamos a hablar de este personaje. Bueno, yo sabía a lo que me atenía. Pero solamente les voy a contar una de ellas. Una, para no ser tan largo todo esto. Me fui a una cafetería con mi computadora para continuar preparando estos temas. Me tomé un café y al final, al tratar de salir de la cafetería, cuando cogí la manilla de la puerta, la cual era una puerta de vidrio muy pesada, solo con coger la manilla, inmediatamente esa puerta explotó en mis manos, cayéndome un gran pedazo sobre mi pie, casi me lo parte, cortándome los brazos y el cuello. Menos mal que llevaba una gorra puesta que me protegió la cara. Inmediatamente la gente que estaba allí corrió a auxiliarme, me llevaron al baño y me echaron agua para sacarme los vidrios sin restregarme, aquellos que estaban incrustados. Me mojaron los brazos y en esos momentos entró un joven. Yo recuerdo que iba de camisa roja. Entró, me miró a los ojos y me dijo: ¿no le parece esto muy extraño? Como sobrenatural, ¿verdad? Lo miré, no le contesté y salió y se fue. Cuando salí del baño ya no estaba por ningún lado. Ya no la encontré. Pero me puse a pensar, este joven tiene toda la razón, esto es una cosa extraña. Sí, yo sé que cuando uno empieza a hablar de este personaje, empiezan a suceder cosas que no son agradables. No sé si es que tenga el permiso de Dios para hacer algo cuando se empieza a hablar mucho de él. De hecho, hay un pasaje en la Biblia, en Judas, que dice que cuando el arcángel Miguel se puso a contender con el diablo por el cuerpo de Moisés, solo atinó a decirle: Jehová te reprenda. Dice la Biblia que no maldijo al diablo. Entonces, Satanás tiene una función que Dios le ha dado aquí en la tierra. Me imagino que debe respaldar esa función. Y lo podemos ver en muchas partes de la Biblia. Cómo ese espíritu tiene que someterse a Dios y obedecer a lo que Dios diga. Usted puede pensar que lo que sucedió son coincidencias, o lo que me sucedió a mí, pero no es la primera vez que suceden cosas cuando me he metido mucho en este tema. Yo les digo, lo mejor es hablar de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Dejemos a ese personaje a un lado. Una vez un gran predicador decía: los cristianos son tontos porque mantienen retando al demonio sabiendo que está derrotado, e hizo una analogía con un boxeador. Dice, cuando un boxeador es campeón mundial, normalmente no pelea con cualquiera, ni con el último pugilista que está en la lista. Normalmente elige pelear con el más cercano en la lista, el más fuerte, no con los perdedores. Pero los cristianos mantienen montando al ring al gran perdedor, mantienen retándolo, mantienen invocándolo, y de muchas maneras. He conocido casos de personas que cuentan que cuando su hijo fue a un concierto de cierta clase de música, no así qué clase de música, entró a la casa, dice que detrás de él venía una sombra oscura. La gente que mantiene viendo películas de terror, por ejemplo, o como les dije en la otra ocasión, que están buscando cosas esotéricas, posiblemente visitando brujos, pitonisas, o haciendo cosas que están en contravía a los principios de Dios. Pero ¿qué sucede? Jesucristo ya venció. Y dice la Biblia que somos más que vencedores juntamente con Él. Por eso la clave de la victoria en la vida cristiana contra el enemigo, contra el demonio, contra Satanás, es estar llenos y controlados por el Espíritu Santo en cada momento. Vestirnos con la armadura de Dios, someternos a Dios y resistir al diablo. Así es que nuestro primer paso en la victoria espiritual es poner nuestra fe en Jesucristo. Luego regocijarnos en que Él está en nosotros y tenemos su poder y su victoria. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 20, Jesús les dijo a sus discípulos:
pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Oremos. Amado Padre Celestial, sabemos y estamos seguros de que somos más que vencedores con Cristo Jesús y que es más poderoso el que está en nosotros que el que está afuera. Enséñanos a vestirnos con tu armadura, a someternos a ti, resistiéndolo a Él y no dándole lugar en nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.